Buenos días, familia, una vez más en un servicio para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy en este domingo, en esta mañana, vamos a disponer todo nuestro corazón para alabarle, para glorificarle y para darle lo que Él se merece. Él es digno de toda la gloria y de todo honor. Él ha hecho mucho por nosotros, siempre nos paramos para recibir de Él, pero es tiempo de darle toda la alabanza y toda la gloria a nuestro Dios. Vamos a disponer todo nuestro corazón para hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu bendición, Señor. Te pedimos, Dios, que bendigas, Señor, a tu iglesia, que bendigas cada corazón que está sediento y hambriento de ti, Señor, que tiene hambre y sed de ti, Padre. Te ruego, Dios, que tú nos sacies, Señor, pero también hoy queremos darte gracias, queremos bendecir tu nombre y queremos, Señor, entregar nuestra vida, Señor, a tus servicios, a tus pies, Señor, para las cosas de tu reino, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas este servicio y bendigas tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a decir con lágrimas. Con lágrimas llegó, me habló con su poder. Hoy vino, me dio, de la muerte me salvó, llegó. Y habló y desde no más conmigo está, vivo estoy, llegó, no supe singular. Eres maravilloso, Dios, te glorificamos, Señor. Eres nuestro Dios y Rey. Dijiste que la muerte es un profundo sueño, Mi alma entendió que tú eres la mía, Dios llegó, en su vecindad y habló, y desperté a su, no tengo más conmigo está, mismo estoy, llegó, en su vecindad. Dios de milagros es, mi 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 Dios de milagros es, llegó en su vecindad y habló y después de no tengo más conmigo está, vivo estoy, llegó en su vecindad. gracias por tu amor, Señor. Eres nuestro oportuno socorro. Eres nuestro pronto auxilio, Señor. Siempre, Señor, estás en el tiempo exacto, Señor. Eres oportuno, Señor, en todo tiempo, Señor. Y te damos gracias por tu amor, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Dios es maravilloso, Él es glorioso todo el tiempo y Él es digno de toda adoración. Vamos a hacerlo juntos. Soportaste mi dolor, mi vergüenza y mi traición, y todo por tu amor. Creador del cielo y mar, mi pecado te rompió, y todo por tu amor, y todo por tu amor. Solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, y ahora por ti mi vida doy. Solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Inocente y santo Rey, muerto por mi libertad, todo por tu amor. Diste tu vida por mí, voy a dar mi vida por ti, y todo por tu amor, y todo por tu amor. Solo por tu cruz no soy deudor, toda mi maldad tu sangre me lavó, ahora por ti mi vida doy. Solo por tu amor, solo por tu amor vivo. Ha sido por tu amor, Señor, ese gran amor, Señor, que sobrepasa nuestros pensamientos, Señor. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo en mí. Lo hiciste por mí, lo hiciste en amor, es tu victoria, eres todo
Señor. Solamente por ese amor maravilloso, Señor, que nos ha amado, Señor. Te doy gracias, Padre, y recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Dios, que bendiga, Señor, con tu gracia maravillosa, Señor, este servicio, Señor, y a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigas tu palabra, Señor. Bendiga, Señor, quien ministra, Señor, en esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu amor, Señor. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Esperando se encuentren bien. Hoy, este domingo, quiero que oremos para empezar. Señor, te damos gracias por esta mañana, este tiempo de estar contigo, adorándote, estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y gracia, Señor, sobre el mundo entero acerca de la pandemia que estamos pasando, Señor, la situación de los que están enfermos en hospitales, en todo el mundo, Señor. Te pedimos, Dios, que nos perdones nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes, Señor, nos ayudes a voltear a verte a ti, Señor. Y los que creemos, Señor, en ti, Jesús, ayúdanos a aprender la enseñanza que tú tienes para con nosotros en medio de estas pruebas. Te pedimos también especialmente por los de la congregación, los hermanos, que extiendas tu mano poderosa, Señor, y los toques, Señor, y que tú, Señor, traigas sanidad, Señor, sanidad espiritual y sanidad física, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos guíes tú a través de tu palabra para poder aprenderla y guardarla en nuestro corazón y ponerla por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Estamos estudiando en la carta a Santiago. La serie se llama Una fe viva y activa. Una fe viva y activa. En el capítulo 1, Santiago habla acerca de la prueba de nuestra fe, produce paciencia. Y dice, tenga la paciencia su obra completa para que nosotros seamos maduros y completos en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra condición espiritual delante de Dios camine y sea madura cada vez más. Y también habla acerca de la fuente de la tentación. No proviene de Dios, ni Dios tienta a nadie, sino que de nuestra naturaleza pecaminosa proceden los malos pensamientos y las tentaciones. Y también habla en el capítulo 1 ser hacedores de la palabra, escuchar y hacer, escuchar y hacer. Y Santiago habla acerca y la situación de la que hoy quisiera que el enfoque que le diéramos es que a través de la prueba de nosotros maduremos. Santiago, una de las intenciones es que a los que les escribe, y ahora nosotros que la leemos, es que maduremos en medio de la prueba y en medio de las situaciones, y somos probados también si somos hacedores de la palabra o solamente oidores de la palabra. Y también en el capítulo 2 habla ser probados acerca de si hacemos acepción de personas o no, por nuestra actitud y trato con los demás. También habla acerca de ser probados por medio de nuestra fe genuina o hueca, que si la fe genuina no produce obras es muerta, inútil, no salva. Entonces somos probados por medio de nuestra fe que manifieste las obras. No somos salvos por medio de las obras. Está hablando, ni contradice a Pablo, sino que los dos hacen un complemento para nosotros podamos entender que si no manifestamos en nuestra conducta exterior y las obras,
no manifestamos nuestra fe genuina, puede ser que sea una falsa fe o equivocada o errónea. Y en el capítulo 3 somos probados por medio de nuestras palabras. El título que trae en mi Biblia dice la lengua. No se refiere a la lengua, sino a las palabras que salen de nuestra boca. Y viéndolo del enfoque, como les dije, acerca de ser probados, una prueba es someter algo o a alguien, o sea, a una persona, para conocer la verdadera naturaleza o la calidad. Si quieres probar un metal, el oro es probado con fuego para saber qué calidad de metal, de oro es. Y cuando se prueba a una persona es para saber su condición espiritual. Y Santiago está diciendo aquí en el capítulo 3 que nuestras palabras manifiestan y somos probados por lo que hablamos, la condición espiritual, la madurez espiritual que podamos tener, si eres un niño, un adolescente o un adulto, en tu manera de hablar. Y pone aquí un ejemplo, varios ejemplos usando la naturaleza, y vamos a leerlo en el capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros. En ese tiempo los servicios no eran tan formales como los nuestros ahorita, sino que en las reuniones podía uno hablar, interpretar un pasaje de la Biblia y luego hablar otro y hablar otro pasaje de la Biblia, y así en el mismo momento se levantaban. Por eso dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que la responsabilidad de lo que tú hablas y más de la palabra de Dios tiene consecuencias. Eres responsable delante de Dios de lo que hablas, de lo que enseñas. Entonces dice: no os hagáis maestros. Ahí quiero hacer una aclaración, porque en Efesios capítulo 4, en el versículo 10 y 11, vamos a leer lo que dice. Y espero tengas tu Biblia ahí y la estés leyendo para que ejercites la lectura y juntos vayamos en acuerdo. Dice el versículo del capítulo 4, 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está refiriéndose a Jesús. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él, pero en el versículo, él mismo constituyó. Muchos quieren hacerse maestros, dice: no os hagáis, volviendo al capítulo 3 de Santiago, dice: no os hagáis muchos de vosotros, no os hagáis uno solo. Ahorita en la actualidad muchos quieren ser y tener una posición de maestro, de enseñanza, de líder, y claramente vimos en Efesios y en otros pasajes también Pablo mismo lo dice: yo fui constituido apóstol, maestro por Jesús. Él fue llamado. El servicio y el enseñar y el ser un maestro es un llamado de Dios, quien Él constituye al maestro. No el maestro solo se hace. Y ahorita se han levantado muchos que se han constituido solos, ellos mismos se levantan para poder y querer ser algo. Quizás el interés es otro. Y aquí Santiago dice: hay mucha responsabilidad porque hay juicio delante de Dios. Un día hay que dar cuenta de todas las palabras que salen de nuestra boca, dice la palabra. Versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Aquí se incluye también Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Todos, él se incluye, el maestro dice. Igualmente yo he estado meditando acerca de esto y cuántas palabras necesito yo hablar hoy. Y quiero que sepas que cuando hace 12 años yo me paré enfrente en Vida Nueva, enseñando la palabra, tratando de exponer la palabra, en mi temor delante de Dios me llevó en oración y Dios puso en mi corazón leerlo verso por verso. Yo no lo aprendí de nadie, yo solo delante de Dios dije, yo no quiero desviar ni manipular ni mentir lo que dice tu palabra, ni mucho menos decir mi opinión, sino leerla y que tú nos hables a todos juntos. Y eso me llevó a hacerlo verso por verso. Y ahorita vamos a durar lo menos posible, y he meditado mucho cuánto habla uno cuando enseña. Y debemos, dice, muchas veces ofendemos en palabra, todos nos podemos equivocar, somos humanos, y Él se incluye en eso. Nosotros hablamos aproximadamente, hay estudios que dicen 30,000 palabras en 24 horas, en un día. 30,000 palabras. ¿Te imaginas cuántas palabras? En estos últimos días he meditado en ella y he controlado un poco el hablar. Aunque situaciones difíciles o de problemas o algo te alteran y fallas en hablar. Y lo que hablas, y él se refiere anteriormente a los maestros, según la intención del maestro, si el corazón del maestro fue constituido por Dios para que enseñe la palabra de Dios, él va a hablar lo que es la palabra de Dios y seguir la voluntad de Dios. Pero si el maestro, su intención es manipular, controlar a los oyentes, por alguna intención, buscar algo de provecho para beneficio propio, por eso la palabra de Dios habla de muchos falsos maestros que vendrían en los postreros días, y la gente tendría comezón de oír la palabra de Dios. Ellos se levantarán con intenciones quizás de fama, de dinero, de manipular para ellos tener un beneficio propio. Entonces nosotros tenemos que vigilar nuestra habla, nuestras palabras. Por eso en mi Biblia trae el título La lengua. No es solamente la lengua. Y quiero que entendamos bien que las palabras de Jesús, porque Santiago fue medio hermano menor de Jesús, y Santiago se basa mucho en el libro de Proverbios y se basa también mucho en el Sermón del Monte. Y en Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la raíz de lo que nosotros hablamos y decimos, ya sea enseñando o hablando generalmente en el diario vivir, procede de la raíz del corazón. Y según la condición del corazón, nosotros podemos darnos cuenta el tipo de persona. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces somos probados y se manifiesta. Por eso dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. No quiere decir que tiene la perfección, sino que se refiere a una persona madura espiritualmente que puede controlar todo su cuerpo, toda su situación, condición mental, emocional, y su voluntad puede
no totalmente, pero sí poder guiar a otros conforme a su madurez cuando está hablando, su condición espiritual. Versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago pone dos ejemplos acerca de un caballo y acerca de una nave. Mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí primero pone el ejemplo de un caballo. Nosotros ponemos freno. Yo no sé si algún día tú has montado un caballo. Yo sí lo he hecho, no muchas veces, pero sí lo he hecho. Y también he visto que los caballos se les pone un freno en la boca y se le ponen unas riendas. Y si tú lo montas, si tienes el control y llevas las riendas, puedes dirigir el caballo. El caballo es el animal grande, fuerte, difícil de controlar. Cuando está desbocado y se va sin rienda, puede correr de un lugar a otro y llegar a perderse e inclusive hasta caer en un río, en un barranco. Puede llegar a tener destrucción o dañarse a sí mismo cuando no hay un control. Entonces, aquí Santiago dice que si ponemos un freno en la boca de un caballo, de un animal, podemos dirigirlo. Entonces, uno de los ejemplos que está poniendo aquí, que la manera de nuestras palabras pueden dirigir para bien o para destrucción. Y el segundo ejemplo es mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Está hablando pues puedes imaginarte una carabela como las de Colón, que todo el mundo conoce la historia. De esos barcos, esas eran naves grandes en ese momento, se usaban para guerra, para comercio, para muchas cosas, pero eran naves grandes y eran llevadas por el viento, pero dice, eran dirigidas por un pequeño timón. En la parte de abajo, cuando tú ves una embarcación, ves un pequeño timón chiquito, dice, y ese es dirigido para donde el capitán lo quiere llevar. Lo que Santiago nos está diciendo, que la manera de hablar de nosotros, ¿verdad?, puede dirigirnos en una tormenta, esa nave, a dirección a puerto seguro, a bendición, o si no tiene control, si pierde el control de ese timón, igualmente, si nosotros perdemos control de nuestra manera de hablar, nos puede llevar a la destrucción. Cuando tú enseñas, cuando tú hablas, puedes dirigir a alguien a los pies de Cristo, se arrepiente y salvar un alma, y puede Dios, Jesús, transformar una vida y traer bendición para él y para todos los que nos rodean. Es dirigiendo y controlando nuestra manera de hablar. Si no controlamos nuestra manera de hablar, tú puedes llevar a manipular la enseñanza, a juzgar, a criticar, a llevar chismes, a acusar, a hablar mal de la persona, a hablar a espaldas de la persona, y puedes llevar a la destrucción de esa persona. Entonces, el poder de la lengua puede dirigir para bien o puede dirigir para destrucción. Y pone esos dos ejemplos Santiago. Entonces, dice, sigue, así también la lengua, está poniendo el ejemplo del freno y del timón, que son pequeños, pero se jactan de grandes cosas. La lengua puede hacer muchas cosas. En el poder de la lengua, dice el proverbio, está la vida o la muerte. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 12, por favor.
Si tienes tu Biblia, te dije, Proverbios capítulo 12, versículo 18. 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que tienen palabra y que pueden destruirte como una espada. Pueden llevarte a la muerte, a la destrucción espiritual, pero también las palabras de un sabio, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y por eso tenemos que tener bien buena conciencia acerca de lo que nosotros hablamos. He tratado yo estos días de meditar en la palabra y espero que tú lo hagas después de este domingo y empieces a controlar tu manera de hablar, porque puedes llevar bendición y maldición, y lo vamos a leer. Y pone otro ejemplo aquí: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Sabemos que el caballo era utilizado para la guerra, transporte y muchas cosas cuando es bien dirigido. Las naves igualmente, cuando una nave al garete, un barco, puede ir a encallarse y de ser destruido. Pero también el fuego fue utilizado desde que el hombre tuvo conocimiento del fuego. Toda cambió la humanidad, porque empezó a cocinar, empezó a usarlo en muchas maneras el fuego, y para bien. Pero un fuego que no tiene control, una chispita, y últimamente sabemos que en California, en varias partes del mundo, inclusive hay lugares en México donde alguien tira una colilla de cigarro y enciende un pequeño fuego y extiende por todo un bosque. Un bosque es grandísimo, podríamos decir, que aquí se refiere cuando tú dices un bosque, la palabra dice un bosque, es algo amplio, grande, y una pequeña cosa puede llegar a destruir grandes cosas, grandes, no solamente una persona, sino a muchas. Y volviendo a lo de los maestros, ellos pueden manipularte, mentirte, controlarte por algún propósito personal y engañarte y desviarte de la verdad y destruir y llevar en dirección contraria al camino del Señor. Entonces volvemos, dice el versículo 6: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces aquí Santiago está diciendo que la lengua es como un fuego. Tenemos nosotros que entender que las palabras son para bendición o para maldición, como él lo explica más adelante. Y tener cuidado, está poniendo énfasis en que el fuego, bien en control, puede ser de mucho beneficio para la humanidad y para quien lo usa, pero fuera de control puede destruir la rueda de la creación. Se refiere toda tu vida y la vida de los que te rodean y los que rodean a ellos. Influye en todas las circunstancias de toda tu vida, va contaminando todas no solamente las personas, sino las circunstancias. Cuando engañas, cuando mientes, cuando llevas chismes, hablas mal de la persona, se va contaminando la persona y va creando problemas y conflictos, y las circunstancias también van cambiando. No solamente la persona es perjudicada, sino que va más allá de las circunstancias de la persona y de la vida. Entonces, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Gehenna era en la parte, creo, sur de Jerusalén. Había un basurón donde siempre estaban quemando la basura,
y siempre estaba en fuego, y el humo y el fuego contamina, y eso es lo que se refiere aquí, que cuando dice que es inflamada por el infierno. En una de las traducciones originales habla acerca de ese ejemplo. Cuando Jesús habla de infierno, está hablando de algo que está ardiendo siempre, y una manera de hablar o la lengua desenfrenada puede estar siempre ardiendo, 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 y no dudes que el enemigo de Dios empiece a usar esas palabras para llevar a la destrucción e contaminar toda alrededor de tu vida personal y la de los demás. Versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dice que Dios nos ha dado capacidad, y tú lo sabes, delfines, ballenas, caballos, camellos, elefantes, se ha domado por el hombre. Pero en el versículo 8, que es el versículo clave en este pasaje, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Pero ningún hombre puede domar la lengua, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, es lleno de veneno mortal, como lo define Santiago. Y es la clave, te dije, este versículo, porque nosotros en lo personal no podemos controlar nuestra manera de hablar. 30,000 palabras al día hablamos. Dicen que las mujeres hablan el doble que el hombre, pero vamos a dejarlo ahí. Las palabras que hablamos, por eso Santiago en la misma carta anteriormente dice ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Es y también dice en el 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, es hueca. Si tú hablas desenfrenadamente y no refrenas tu lengua, entonces se cuestiona tu fe. La fe siendo probada, la condición espiritual del creyente está siendo probado, porque aquí le llama hermanos míos, está hablando a los creyentes. Dice: si alguno no refrena su manera de hablar. Pero también leímos aquí que nuestra lengua no puede ser domada. Podemos domar todos los animales, menos la lengua. Entonces, no podemos nosotros controlarla. Y sigue diciendo: pero ningún hombre puede domar la lengua. El versículo 9 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí no podemos nosotros controlar nuestra manera de ser, pero hay alguien que sí puede. Cuando nosotros venimos a Jesús, nos arrepentimos, creemos en la obra en la cruz, que Él paga por nuestros pecados, por haber blasfemado tantas veces, habiendo usado mal la manera de hablar, blasfemando, maldiciendo. Y eso nos pasa a todos. Recuerden que Pedro, cuando Jesús fue arrestado y estaba golpeado, Pedro se acerca y lo delata la manera de hablar, y le dicen una persona a él: tú eres de ellos, porque se te nota en tu manera de hablar. Entonces él empieza a maldecir, ¿verdad? Aunque después se arrepintió con llanto y dolor. Entonces nosotros, cuando venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestra manera de hablar, una manera de vivir pasada, y pedimos perdón,
Y Jesús manda a su Espíritu Santo y empieza a ayudarnos a transformar la manera de hablar de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne siempre va tendiendo a hablar a la manera de sus propios deseos. Pero si tú andas en el Espíritu, andar en el Espíritu no quiere decir que andes divagado en algo espiritual, sino que camines conforme a la palabra. Por eso Santiago dice: sed prontos para oír la palabra. Escucha la palabra y haz lo que dice la palabra. Ser hacedores de la palabra. Por eso dice Santiago mismo: ser hacedores de la palabra. Entonces sabemos que nosotros no podemos controlar, no hay hombre que pueda controlar la boca, pero sí alguien en nosotros, que es Cristo, que puede ayudarnos a madurar en nuestra manera de hablar. Nos vamos a equivocar, pero tenemos un abogado para con el Padre, arrepintiéndonos y aprendiendo y empezar a manejar nuestra manera de hablar para bendición. Por eso sigue diciendo aquí, versículo 9: con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Imagínate que tú ahorita al terminar oremos y le digas: Señor, ayúdame y yo te bendigo y creo en ti, y salgas y inmediatamente empieces a hablar chismes de alguien, a espaldas de alguien, a juzgar a alguien, a criticar a alguien, o sencillamente a maldecir con palabras de corrupción, obscenas. Dice que la palabra dice que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Toda palabra ociosa vamos a dar cuenta delante de Dios, tarde o temprano, todo nuestro hablar. Entonces nosotros debemos de pensar, meditar, y por eso Santiago dice: ser hacedores de la palabra, ser tardos para hablar, prontos para oír, tardos para airarse. Él sabía muy bien lo que estaba sucediendo ahí, y la manera de hablar de la lengua desenfrenadamente es un fuego que puede llevar a la destrucción. Un caballo no dirigido bien puede llevar a alguien a la maldición, a destrucción, perdón. Y una nave también no gobernada, igual una vida o una boca no gobernada por Cristo puede llevar a la destrucción de los demás. Puede llevar a destrucción de los demás. Tomemos el capitán de nuestra nave, que tome el control de nuestra boca, para que nosotros podamos bendecir a los hermanos, bendecir a las personas. Y sigue diciendo aquí en el versículo 9 que nosotros maldecimos a los hombres con la misma boca, que están creados a la semejanza de Dios. Es como si tú hablas de alguien, un chisme de alguien, o acusas o criticas a alguien, estás hablando prácticamente de alguien que fue creado por Dios, como si estuvieras hablando mal de Dios. Entonces tengamos cuidado, meditemos en esa palabra, en esta palabra, en lo que hablamos. Dice el versículo 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. No dice esto no tiene que ser. Cuando dice la palabra tiene que, es como cuando te ponen una carga o bajo la ley que tú tienes que cumplirla a fuerzas. No, el deber de un cristiano es por su nueva naturaleza, Cristo morando en nosotros, debemos nosotros responder al amor que Dios nos ha mostrado en la cruz por nuestros pecados, y entonces el deber nuestro es responder con bendición, no con maldición en nuestras palabras. Que todas nuestras palabras que salgan sea para edificación del que está escuchando. Entonces está creado a la semejanza de Dios, todos los hombres. Acuérdate que cuando hables de alguien, o dañando, o ofendiendo, o maldiciendo a alguien, prácticamente estás ofendiendo a Dios.
Dice el versículo 10 entonces que esto no debe ser así, ya lo entendimos. El fruto o la prueba conforme a nuestro hablar, la prueba de nuestra fe genuina está siendo probada por la manera en que tú y yo hablamos. Prácticamente es lo que está llevándonos Santiago, enseñándonos a ellos en ese momento de la dispersión, que quizás estuvieron un día con él, pero él está hablando esto porque sabía que estaba sucediendo. Y sabes que en medio de toda esta pandemia hay muchas voces que hablan y llevan temor, miedo, y son muchas veces infundadas las cosas. Nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y su palabra. Tener cuidado en la manera que hablamos, porque podemos llevar destrucción. Esto no debe de ser así si tú profesas ser creyente. Vendría siendo, en medio de una pandemia, el hablar mal y ofender con la boca y criticar y juzgar y hablar mal a espaldas de alguien sería como una epidemia dentro de una pandemia. ¿Te imaginas? Hay maldad y destrucción en la boca cuando no tiene control. Y el único que puede controlarla y domarla no es el hombre, sino el Espíritu Santo que viene a morar en el hombre cuando uno se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús en su corazón. Y él sigue dando aquí los ejemplos, aclarando, diciendo: ¿acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hace una pregunta y espera una respuesta. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no, no puede tener agua dulce y agua amarga. Y sigue en el versículo 2, hermanos míos, ¿puede, otra pregunta, acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Otra pregunta, la respuesta es no, no puede. Si un árbol de ciruela no puede dar mango, si un árbol de mango no puede dar papayos. ¿Por qué? Porque es conforme a la naturaleza. Y si tú te has arrepentido y has creído en Jesucristo y mora Jesús en tu corazón, tú no puedes dar ese fruto. Madura. La intención de Santiago es llevarnos a la madurez espiritual en medio de las pruebas, en medio de las situaciones y más en la que estamos pasando ahorita, que guardemos y cuidemos nuestra manera de hablar. Tú llevas el evangelio y le predicas a alguien y se convierte, y ese va a llevar la palabra a otro y ese a otro, y el evangelio va a correr. Fíjate, es bien dirigida tus palabras, y el mejor ejemplo es llevar el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, hablando bien el evangelio de Jesús, para que la gente se salve y para que la gente tenga paz en medio de una tribulación como la que estamos pasando. Hay bendición, que salga agua dulce, no amarga, que sea de bendición tu hablar, que sea para edificación de los demás. Y más ahorita hay tanta necesidad ahorita de tener paz en nuestro corazón por medio de la situación económica, la situación espiritual y física de las enfermedades que hay. Nuestro refugio es Jesús. Tú tienes la palabra correcta para hablar. Entonces, para terminar, el versículo 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Claro que no, no puede dar un fruto diferente. Dice: así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No puede de una misma fuente salir agua salada y agua dulce. En el libro de Proverbios hay muchos, encontré más de 68 versículos que hablan acerca de la lengua y nuestra manera de hablar.
Y el rey David dice, guardaré mis dichos de mi boca para no pecar contra ti. Como quien dice, voy a guardar silencio. Voy a pensar antes de hablar. Y la aplicación es esta, no puede salir aguas amargas de tu boca, ni agua salada, sino dulce, que lleve edificación. Y esa es la aplicación que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. Antes de hablar, pensar y meditar, ¿es verdad lo que voy a hablar, lo que voy a decir, o es mentira? Y vamos a ver en Proverbios capítulo 6 rápidamente. Mira lo que dice la escritura antes de terminar. No quiero hablar mucho, ya saben, pero voy a leer la palabra. Y dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y luego termina diciendo aquí en el 19, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 su alma. Meditemos en esta palabra. ¿Qué puedo hacer yo? Si tú no eres creyente y estás escuchando este mensaje y tu manera de hablar ha dañado, ha ofendido aún a tu familia, porque todos fallamos, todos ofendemos, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo de arrepentirte y pedirle al Señor perdón por toda tu manera de hablar, especialmente este pecado de ofender, de hablar desenfrenadamente y dañar y lastimar. Y cuando tú hayas lastimado a alguien, no puedes sanarlo pidiéndole perdón, pero sí puedes orar a Dios y pedirle tu perdón por tu pecado y arrepentirte y decirle: Señor, yo quiero ser perdonado, creo en que tú moriste en la cruz por mis pecados, y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, creo en que tú pagaste por ellos en la cruz, moriste y resucitaste por mí para hacerme una nueva creación, creo en ti, Señor. El Espíritu Santo viene ahora a morar a ti y empieza a ayudarte a caminar y tu manera de hablar, meditar, leer la palabra y preguntarte: ¿va a edificar lo que voy a hablar? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Lo voy a hacer contestar amablemente? ¿Lo voy a hacer contestar con ira? Las palabras dulces calman la ira. Nosotros, la manera en que no podemos domar la lengua, pero Jesús puede controlarla, ayudarnos, el Espíritu Santo, a caminar en fe. Hermano, meditemos en esta palabra, léela, porque estamos siendo probados y la condición espiritual tuya en tu manera de hablar se da. Tu palabra y tu manera de hablar sea conforme a tus hechos, conforme a lo que tú profesas ser. De otra manera estás perjudicando el Evangelio cuando tus palabras se contradicen con tu manera de vivir, habiendo profesado que eres creyente. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana, en este tiempo, a meditar en esta tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, a inspeccionarnos, a revisarnos nosotros con tu palabra, Señor, acerca de la manera de que nosotros hablamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dirigir nuestra manera de hablar, a controlar nuestra manera de hablar, para que seamos bendición, porque para eso fuimos llamados, para bendición. Ayúdanos, Señor. Perdónanos cuando nos hemos equivocado tanto tiempo, Señor, en nuestra manera de hablar, y te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos ayude, Señor, a meditar
y a ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.